Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero honor tenerlos nuevamente en este espacio académico, donde no solo venimos a aprender técnicas, sino a forjar el carácter y la disciplina necesarios para salvar vidas en las calles de nuestro Ecuador. Hoy iniciamos formalmente la unidad 2 titulada Soporte Vital Básico en el adulto y desfibrilación. Y quiero ser absolutamente claro desde el primer minuto, pues esta unidad no es un simple módulo más de su malla curricular, sino que constituye el pilar fundamental, la columna vertebral sobre la cual se va a sostener absolutamente todo lo que hagan en su vida profesional, porque sin un soporte vital básico de excelencia, sin unas manos que sepan comprimir con calidad, y sin un cerebro que entienda la urgencia de la desfibrilación, todas las maniobras avanzadas que aprendan después, como la intubación o el uso de drogas vasopresoras, serán ejercicios inútiles en un cadáver caliente. Y nuestro objetivo aquí no es solo que el corazón vuelva a latir, sino lograr la supervivencia neurológica intacta, es decir, devolver a ese padre, a esa madre o a ese hijo, a su familia, tal como eran antes del evento, y no condenarlos a una vida vegetativa por nuestra incompetencia. Para entender la magnitud de lo que vamos a estudiar, debemos situarnos en nuestra realidad operativa y legal aquí en Ecuador, porque la práctica de la atención prehospitalaria no ocurre en un vacío, sino que está vigilada estrictamente por el Estado y regulada por leyes que, si las ignoran, pueden llevarlos a perder su libertad. Así que hablemos claro sobre la responsabilidad profesional y el Código Orgánico Integral Penal, o COIP, que es el marco que rige nuestras acciones y omisiones, específicamente el artículo 146, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional, y quiero que se graben esto a fuego, porque este artículo establece que si ustedes infringen el deber objetivo de cuidado y como consecuencia de eso el paciente muere, serán sancionados con pena privativa de libertad. Y no piensen que esto solo aplica a los médicos especialistas, porque ustedes como tecnólogos universitarios tienen una posición de garante frente a la sociedad, lo que significa que el Estado confía en ustedes para tutelar la vida de los ciudadanos, y si fallan por negligencia, impericia o imprudencia, responderán ante la justicia. Imaginen por un momento que están de guardia en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública o del Cuerpo de Bomberos y reciben un despacho del EQ 911 para atender un paro cardíaco en un domicilio, y al llegar se dan cuenta de que olvidaron subir el desfibrilador externo automático ODA a la unidad, o que las baterías del equipo están descargadas porque no hicieron la inspección operativa al inicio del turno. Eso, señores, no es un simple error administrativo, eso se llama negligencia. Es una violación directa al deber objetivo de cuidado, y si ese paciente fallece porque no pudieron desfibrilar a tiempo, estarán enfrentando un proceso penal donde no habrá excusa que valga, porque su obligación era estar preparados. O piensen en el escenario donde sí tienen el equipo, pero sus compresiones torácicas son ineficaces porque están comprimiendo a una frecuencia de 80 por minuto o con una profundidad de 3 centímetros por falta de entrenamiento o actualización. Eso se llama impericia. Y también es penalizado. Por eso insisto tanto en que la mejor defensa jurídica que tendrán en su vida profesional no es un abogado costoso, sino la excelencia clínica documentada en sus partes operativos, registrando tiempos y métricas de calidad. Además del homicidio culposo, tenemos el artículo 378 del COIP, que sanciona la omisión de socorro, y esto es crítico en el soporte vital básico, porque la omisión no es solo pasar de largo ante un accidente, sino que dentro de la reanimación, la omisión puede ser sutil y letal, como por ejemplo tardar en iniciar las compresiones por duda o miedo, o no conectar el DEA inmediatamente por estar intentando poner una vía venosa periférica, priorizando erróneamente una maniobra avanzada sobre una básica, o detener la reanimación prematuramente sin tener criterios claros de muerte biológica o futilidad médica. Todo eso constituye un abandono de la víctima en situación de peligro manifiesto y grave,
y deben saber que como profesionales de la salud no pueden alegar miedo o desconocimiento en estas situaciones críticas. Ahora bien, para ejecutar estas maniobras necesitamos un entorno adecuado y ese entorno es la ambulancia, y aquí entra la normativa técnica del Ministerio de Salud Pública, como el Acuerdo Ministerial 126-2020, que regula las especificaciones de las ambulancias tipo 2 y tipo 3. Y ustedes deben conocer su unidad de memoria porque la ergonomía dentro de la cabina es vital para la reanimación de alto rendimiento. Deben asegurarse de tener el espacio suficiente para acceder 360 grados al paciente o al menos 270 grados para poder rotar reanimadores sin interrumpir. Las compresiones deben verificar que los sistemas de oxígeno tengan capacidad suficiente para aguantar todo el traslado y que los equipos como el monitor y el aspirador estén sujetos firmemente, porque en un traslado a alta velocidad por las curvas de la vía a la costa o bajando por la avenida Simón Bolívar, en Quito, un frenazo brusco puede convertir un monitor suelto en un proyectil mortal que les cause lesiones a ustedes o al paciente. Pero dejemos de lado por un momento lo legal y operativo para adentrarnos en la ciencia profunda de por qué hacemos lo que hacemos, porque el algoritmo de la AHA que vamos a estudiar no es una receta de cocina arbitraria, sino una respuesta fisiológica a lo que le está pasando a las células del cuerpo moribundo. Y para entender esto, utilizaremos el modelo de las 3 fases del paro cardíaco propuesto por Weisfeld y Becker, que nos explica cómo cambia la biología del paciente minuto a minuto. La primera fase es la fase eléctrica, que va desde el colapso hasta los 4 minutos aproximadamente, y en esta fase, que es donde encontramos a la mayoría de los adultos con muerte súbita, el ritmo subyacente suele ser la fibrilación ventricular, y lo interesante es que el corazón en este momento es un órgano rico en energía porque sus células todavía tienen reservas de ATP y oxígeno, y las bombas iónicas funcionan bien. Por lo tanto, el tratamiento de elección absoluto es la desfibrilación inmediata porque el corazón está listo para responder al choque eléctrico y retomar su ritmo sinusal organizado. Por eso corremos a buscar un DEA en los primeros minutos, porque la tasa de éxito aquí supera el 70% y cada minuto que pasa sin descarga nos aleja de esa probabilidad. Sin embargo, si no llegamos en esos primeros 4 minutos, entramos a la fase circulatoria o hemodinámica, que va de los 4 a los 10 minutos, y aquí la situación cambia dramáticamente, porque las reservas de ATP se agotan, las bombas de membrana fallan, el potasio sale de la célula y el sodio entra arrastrando agua y causando edema. Pero lo peor es que el metabolismo se vuelve anaeróbico, generando una acidosis intracelular severa. Y en este ambiente tóxico y sin energía, una descarga eléctrica directa a menudo falla o deja al corazón en asistolia porque el músculo no tiene fuerza para contraerse. Aquí es donde sus manos se convierten en la terapia principal, porque necesitamos realizar compresiones de alta calidad para generar presión de perfusión coronaria y llevar algo de oxígeno a ese corazón hambriento para que pueda resintetizar ATP y lavar los ácidos, preparando así al miocardio para que pueda recibir y responder a una descarga eléctrica. Es decir, primero comprimimos para cargar la batería del corazón y luego descargamos. Finalmente, si pasamos de los 10 minutos, entramos en la fase metabólica, donde el daño celular empieza a ser irreversible, las mitocondrias se rompen liberando citocromo C y activando la apoptosis o suicidio celular, y las barreras intestinales fallan, permitiendo el paso de bacterias a la sangre. En esta fase, las intervenciones convencionales tienen muy poco éxito y necesitaríamos terapias avanzadas como la circulación extracorpórea o ECMO para tener alguna esperanza, lo que nos demuestra que el tiempo es tejido y que nuestra actuación rápida en las fases eléctrica y circulatoria es la única barrera entre la vida y la muerte. Para cerrar esta primera parte, quiero que comprendan la hemodinámica de la reanimación, es decir, cómo es posible que empujar el pecho mueva la sangre. Y para esto tenemos 2 teorías que coexisten. La teoría de la bomba cardíaca, que dice que al comprimir exprimimos el corazón entre el esternón y la columna como si fuera una esponja, empujando la sangre hacia afuera,
y la teoría de la bomba torácica que sostiene que al comprimir aumentamos la presión dentro de todo el tórax y como las venas tienen válvulas en la entrada del tórax, la sangre solo puede ir hacia las arterias generando flujo hacia el cerebro y cuando soltamos el pecho se crea un vacío o presión negativa que succiona sangre venosa de retorno recargando el corazón. Independientemente del mecanismo, lo que buscamos generar es la presión de perfusión coronaria o PPC, que es la diferencia entre la presión en la aorta y la presión en el ventrículo derecho durante la fase de relajación o diástole. Y escuchen bien esto porque es la clave de todo el corazón. Solo se irriga a sí mismo cuando ustedes sueltan el pecho en la descompresión. Por lo tanto, si ustedes se apoyan sobre el tórax del paciente o no permiten que se expanda completamente, están impidiendo que el corazón se alimente y si interrumpen las compresiones para mirar el monitor o buscar una vía, la presión de perfusión cae a cero instantáneamente y toma varias compresiones volver a levantarla. Por eso las pausas son el enemigo mortal de la reanimación y su técnica debe ser impecable, continua y obsesiva con la calidad. En la siguiente clase abordaremos el algoritmo paso a paso, las técnicas específicas de manejo de vía aérea y las situaciones especiales, pero quiero que se lleven hoy la conciencia de que cada vez que sus manos tocan el pecho de un paciente, no están simplemente siguiendo un paso de un manual, sino que están luchando contra la fisiología de la muerte, tratando de revertir el caos metabólico y protegiendo el cerebro de la isquemia bajo la atenta mirada de la ley y con la responsabilidad ética de ser la última esperanza de esa persona. Para completar esta visión fisiológica y legal, es imperativo que profundicemos en la mecánica de fluidos, porque ustedes no están simplemente empujando un pecho hacia abajo, están manipulando presiones dentro de una caja cerrada. Habíamos mencionado las dos teorías de flujo, pero quiero que visualicen la teoría de la bomba torácica con mayor detalle, porque es la que explica por qué la hiperventilación mata al paciente. Según este mecanismo, el corazón actúa como un conducto pasivo y el flujo sanguíneo se genera por los cambios globales de presión intratorácica. Cuando ustedes comprimen, la presión sube en todo el tórax y se transmite a las arterias, pero las venas, específicamente las yugulares y subclavias en la entrada del tórax, tienen válvulas que se cierran ante este aumento de presión, impidiendo que la sangre se devuelva al cerebro y forzándola a ir hacia adelante. Ahora bien, la magia ocurre en la descompresión. Cuando sueltan el tórax, la presión intratorácica cae por debajo de la atmosférica, actuando como una aspiradora gigante que succiona sangre venosa desde la periferia hacia el corazón derecho. Aquí está el peligro mortal. Si ustedes o su compañero hiperventilan al paciente, es decir, le dan demasiado aire o muy rápido, mantienen los pulmones inflados y la presión intratorácica siempre alta. Esto anula el mecanismo de bomba torácica porque impide que se genere ese vacío necesario para el retorno venoso durante la descompresión. En términos simples, si hiperventilan, están bloqueando la entrada de sangre al corazón y si no entra sangre, no sale sangre, por más fuerte que compriman. Legalmente esto podría interpretarse como impericia, pues están ejecutando una maniobra que fisiológicamente condena al paciente. Esto nos lleva a lo que llamo la métrica suprema, la presión de perfusión coronaria, PPC. Entiendan esto, el corazón es egoísta, se alimenta a sí mismo casi exclusivamente durante la diástole, es decir, cuando ustedes sueltan el pecho. Durante la compresión, la presión dentro de la pared del corazón es tan alta que sus propios vasos sanguíneos colapsan. Solo en la relajación, la sangre de la aorta puede entrar a las coronarias. El problema es que construir esta presión de perfusión toma tiempo. Se necesitan varias compresiones consecutivas para lograr un efecto de cebado. Si ustedes dejan de comprimir por 10 segundos para mirar el monitor, cambiar de reanimador torpemente o buscar una vía, la PPC cae a cero casi instantáneamente. Recuperar esa presión les tomará otras tantas compresiones, lo que significa que gran parte de su esfuerzo se desperdicia recuperando lo perdido en lugar de perfundir. Por eso la fracción de compresión es el predictor más fuerte de supervivencia y las pausas son fisiológicamente letales.